Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más estoy aquí trayéndoles una enseñanza titulada La ley y el pecado. En el Antiguo Testamento está escrito que el que pecare irremediablemente tendría que morir. Pero ¿por qué morir? Porque este era el castigo que la ley demandaba para el pecador. La idea no era matar a la persona, sino matar el pecado que había en la persona. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:6. Por esta razón Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la carne de Jesús, Dios ejecutó la sentencia final contra el pecado, porque escrito estaba en la ley que el que pecara irremediablemente tendría que morir. Y en este caso, el que supuestamente había pecado era Jesús. Por lo tanto, él tendría que morir, porque la ley lo demandaba. Jesús cargó con los pecados de todos nosotros, de toda la raza humana, de toda la humanidad en general, porque Jesús nunca pecó, en Jesús nunca se halló pecado alguno. Él fue 100% hombre y 100% Dios, pero nunca pecó. Él fue parecido a nosotros en muchas cosas, pero en una sola, Él marcó la diferencia. Y es que en Él nunca se halló pecado. Entonces, ¿cuáles eran los pecados que recaían sobre Jesús, que lo obligaban a morir para que cumpliese la ley? Eran los pecados de nosotros, los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de mi familia, los pecados de mis antepasados y los pecados de todos los que de mi descendencia o de nuestra descendencia venidera. Esos fueron los pecados que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a morir en aquella cruz de una manera tan cruel. Lo que nosotros no pudimos hacer, porque era imposible para el ser humano cumplir, lo hizo Jesús por ti y por mí. De esta manera Dios sentencia el pecado a la muerte. La idea no era que Jesús muriera, sino la idea era matar el pecado en Jesús. Y efectivamente el pecado en Jesús murió. Al morir Jesús, con él el pecado murió también. Jesús resucitó, mas el pecado no resucitó. El pecado perdió poder, perdió fuerza, al ser destruido por Jesús en la cruz del Calvario. De esta manera, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, como el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y decidimos seguir una vida con Él y apartarnos del mundo de pecado y ser agradecidos con el Señor por semejante sacrificio de vida que Él dio en la cruz del Calvario, hemos vencido el pecado también. La palabra de Dios dice que con Jesús morimos nosotros al pecado y con Jesús resucitamos nosotros para una vida sin pecado. ¿Por qué razón? Porque ya la fuerza o el poder que el pecado tenía en nosotros, los seres humanos, para controlarnos, para gobernarnos, esa fuerza fue muerta, ese poder fue muerto en la cruz del Calvario a través de Jesús. Y ahora con Jesús y nosotros con Jesús nacemos para ser nuevas criaturas, como dice la palabra, que todos los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. ¿En qué área o en qué manera somos nuevas criaturas? Sencillo, en que somos conscientes y sabemos que el pecado ya no nos puede dominar, que el pecado ya no nos puede controlar como antes, que venía el deseo, la tentación, la sensación de ir a hacer lo malo,
algo indebido, algo que sabíamos que era malo, que nuestra conciencia nos gritaba que era malo y no podíamos controlarnos, aunque queríamos, no podíamos, porque el pecado pues estaba vivo y tenía toda la fuerza y el poder de controlarnos. Ahora con Jesús ya todo es totalmente diferente. Viene la sensación, viene la tentación, pero el pecado ya no nos puede gobernar, ya no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros nos enseñoreamos del pecado, lo gobernamos y le decimos no. No, porque tú ya estás vencido en la cruz del Calvario. Jesús te venció. Y ahora en Cristo Jesús soy nueva criatura, renovada, restaurada y nacida de nuevo. Y de esa manera se empieza una vida diferente, una manera de vivir diferente, un estilo de vida diferente, donde lo que yo hacía antes ya no lo hago, lo que yo practicaba antes ya hoy no lo practico. La palabra dice que los que practican el pecado son hijos del diablo, pero los que han nacido de Jesús, los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios, ya no practican el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de maldad, la simiente de pecado ya no está en ellos. Entonces ya ellos no pueden practicar el pecado. Los que son nacidos de Dios no pueden practicar el pecado. La palabra dice que a los hijos de Dios, Dios los cuida y el maligno no los puede tocar. ¿En qué área no nos puede tocar? Pues que el maligno no puede gobernar nuestra vida para llevarnos al pecado, porque nosotros somos nacidos de Dios y no del pecado. Esto era algo que yo quería que ustedes supieran, porque ¿qué pasa? Sucede que mucha gente no sabe estas verdades bíblicas o no las conoce, no las entienden. Y creen que es suficiente con ir a una iglesia y rezar y ya, no se necesita nada más, eso es suficiente. Pero ignoran el conocimiento de la verdad, ignoran el conocimiento de las escrituras, ignoran lo que sucedió en la cruz del Calvario, ignoran de lo que Jesús nos salvó, nos libró. Ignoran que ya el pecado no puede, no tiene poder contra nosotros, por lo tanto no nos puede gobernar. Ignoran que Jesús lo venció. Y entonces dicen que es imposible no caer en pecado, es totalmente imposible. Aunque vayan a una iglesia, aunque recen, aunque oren, aunque sean religiosos, dicen que eso es totalmente imposible. Y se olvidan que para Dios no hay nada imposible. Y si para Dios no hay nada imposible, para nosotros tampoco. Porque la palabra dice que los que han creído en Dios, para ellos es todo posible. Lo que es posible para Dios también puede ser posible para mí por cuanto yo lo he creído, porque todo se recibe por medio de la fe. Entonces, como ignoran estas verdades, como ignoran estos conocimientos bíblicos, entonces dicen que es totalmente imposible, pero no es imposible porque Jesús venció al pecado. La palabra de Dios nos enseña que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que matan a la persona espiritualmente. Y esos pecados de muerte que realmente destruyen la vida espiritual de una persona, la acaban con ella, son por ejemplo como la fornicación, el adulterio, el hurto, el asesinato, las violaciones, el chisme, la murmuración, las blasfemias, bueno, muchas cosas más. Ahí encierra muchas cosas más, todo lo que trata de brujería, de hechicería, de conjuros, santería, espiritismo y muchas otras cosas más. Esos son pecados de muerte, que el que practica esos pecados no ha conocido a Dios ni ha nacido de Dios, porque vuelvo y repito, la Biblia dice que los que han nacido de Dios o los que son nacidos de Dios no pueden practicar el pecado,
aunque quieran hacerlo, simplemente no pueden, porque la simiente de Dios que está en ellos no lo permite, no deja que ellos pequen. Pero los que sí practican estos pecados, esos pecados es porque no han nacido de Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que saber. De nada nos sirve ser religiosos si no sabemos, si no conocemos la verdad. La palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces es necesario conocer la verdad para saber en qué estamos y realmente si estamos haciendo lo correcto delante de Dios o no. Hay pecados que no son de muerte, por ejemplo, las imperfecciones. Nosotros no somos perfectos, nosotros podemos dejar de practicar el pecado, de repetir el pecado, porque la práctica del pecado es algo que se repite constantemente. Ahí es donde hay el problema, cuando tú empiezas a practicar algo. Por ejemplo, tú eres una persona que eres fanática de la mentira y todos los días estás diciendo mentiras. ¿Qué quiere decir? Que tú estás practicando el pecado. ¿Qué pecado estás practicando? La mentira. La mentira. Entonces, eso es un pecado de muerte, eso es un pecado grave, la práctica del pecado. Pero ¿qué pasa? Tú naciste de nuevo, naciste de la simiente de Jesús, creíste en Jesús, antes eras fanática de la mentira, pero ahora desde que recibiste a Jesús en tu corazón, la mentira desapareció, así, automáticamente, ya nunca más volviste a decir una mentira. Y a ti se te puede hacer raro, pues esa es la obra poderosa que hace Jesús en tu corazón. Él destruye todo lo que es malo, todo lo que tú practicabas antes, Él lo va destruyendo. Pero si tú estás yendo a una iglesia, sea cristiana, sea católica, o sea la iglesia que sea, pero sigues practicando ese pecado constantemente, no has dejado de practicar el pecado, significa que tú no has nacido de Dios. Significa que tú no has recibido a Jesús dentro de tu corazón. Y por esta razón es que estás en la práctica del pecado, porque el que ha aceptado a Jesús de corazón, definitivamente no puede volver a ser el mismo o la misma persona de antes. Es necesario que tú sepas esto, porque esto te puede evitar muchas cosas. Te puede evitar que estés yendo erradamente, creyendo que estás con Dios, creyendo que estás ejerciendo una vida espiritual, creyendo que estás bien, pero resulta que estás equivocado o equivocada y la verdad que no, la verdad no está en ti. Dice la palabra que el que que el que dice que anda en la luz, pero al mismo tiempo anda en tinieblas o practica el pecado, pues que no, la verdad no está en él. ¿Cuál verdad? Pues la verdad es Jesús, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo digo que no, yo soy de Dios, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús, pero ando en tinieblas, practico el pecado, sigo siendo la misma persona que era antes, pues entonces, ¿qué significa esto? Que la verdad no está en mí. Eso es bueno saberlo. Y sabes que tienes una deuda con Jesús, porque Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Los que merecíamos estar en la cruz éramos nosotros, porque nosotros pues fuimos los que pecamos, ¿no? Entonces éramos nosotros que merecíamos esa muerte tan dolorosa, tan cruel, pero en el amor de Dios Él nos salvó de esa muerte, Él nos protegió y envió a Jesús a que muriera por nosotros. Entonces estamos siendo deudores de Jesús. Pues porque Él nos salvó de eso. ¿De qué más nos salvó Jesús? Jesús nos salvó de la ira venidera, de todo lo que viene para el fin de los tiempos, de todo lo que está pasando. Porque la idea de Dios era matar el pecado. Entonces todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos siguiendo a Jesús, ya el pecado de nosotros ya fue destruido. Ya el pecado de nosotros ya no existe. Delante de Dios ya no existe. Existirá delante de los hombres, delante del mundo, pero delante de los ojos de Dios ya no existe. Ya fue totalmente destruido por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces viene el castigo para esta tierra, o viene la ira de Dios para esta tierra. ¿Quiénes se van a salvar? Los que no tengan pecado. Son los únicos que se van a salvar de esa ira, de todo lo tremendo que viene para esta tierra. Son los que se van a salvar de eso, son los, ¿quiénes son? Los que aceptaron a Jesús.
los que ya no tienen pecado. ¿Y quiénes son los que ya no tienen pecado? Pues los que aceptaron a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, los que caminan con Él, los que hacen lo posible por vivir una vida fiel a Él, obediente a Él, de temor a Él, y los que siguen creyendo en Él. En eso Dios no va a ver pecado cuando venga con sus juicios, cuando venga con su ira, cuando venga con las copas de ira, cuando venga con las trompetas. En ellos no va a haber pecado. Entonces Él no va a tener necesidad de tocarlos, porque Él viene a destruir el pecado. Él lo que está haciendo con estos terremotos, con esta guerra, es matando el pecado, destruyendo el pecado en las personas, en las naciones. Y solo se salvan de esto los que aceptaron a Jesús, los que creyeron en Jesús, los que creyeron que Jesús mató el pecado de ellos en la cruz del Calvario y que ellos nacieron de nuevo y son otras personas con otra mentalidad, con otro estilo de vida, con otra manera de vivir, y que todo eso se lo deben a Jesús y que por eso viven para Jesús y entregaron sus vidas, cuerpo, alma, mente y espíritu a Jesús, a una vida de servicio a Jesús, al Salvador de sus vidas. Entonces, quiero que quede bien claro, porque a veces decimos, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué todas estas cosas feas que le pasa a la gente? ¿Por qué a los niños? Porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Dios lo que quiere es matar el pecado, no matar a la gente. Pero como la gente no ha querido o no ha entendido o no conocen la verdad, pues no se han arrepentido, no han recibido a Jesús, no han creído en Jesús, no lo han aceptado y siguen en el pecado, pues Dios no tiene otro remedio que cumplir la ley, porque la ley demanda muerte al pecador. Y es por esta razón que pasan estas cosas, porque lo que está escrito se tiene que cumplir. Entonces, hoy hago un llamado de atención a las personas que por favor recapaciten, reflexionen, caigan en cuenta que ese camino que llevan no los lleva para ninguna parte, no van a terminar bien. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su fin es de muerte. Entonces esas decisiones que están tomando no los están llevando para ninguna parte y no van a terminar bien. Y es tiempo de reflexionar, es tiempo de enderezar nuestras sendas, nuestro camino y vivir una vida apartada del pecado, una vida en Cristo Jesús y una vida para Cristo Jesús. Y de eso y por eso nos vamos a proteger de tantas cosas que vienen para esta tierra, porque vienen cosas muy dolorosas, muy tristes, que seres inocentes van a tener que sufrir y van a tener que vivir. Porque la palabra de Dios dice en Éxodo 20, dice así: porque yo soy Jehová fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, la maldad tuya, Dios se la cobra en tu hijo, en tu hija, en tu nieto, en tu bisnieto. Entonces tú puedes hacer que tú puedes cambiar el destino de tu familia, el futuro de tu familia, con una decisión sabia de corazón. Tú puedes cambiar el destino que le espera a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a tu bisnieto. Tú puedes hacerlo. Porque dice también la palabra que todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar mañana. Si tú ahorita estás sembrando pecado, estás sembrando una vida ajena a la voluntad de Dios, si tú ahorita estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, tú estás sembrando mal y mañana vas a empezar a recoger esos frutos malos de lo que hoy estás sembrando. Entonces es necesario que caigas en cuenta del error que estás cometiendo y tomes la decisión correcta en tu corazón, una decisión sabia, una decisión que te llevará a días maravillosos, a días llenos de bendición y de victoria. Eso es lo que quería decirles hoy. Espero que hayan
reflexionado, que hayan caído en cuenta de cosas que hay que corregir, de cosas que hay que dejar, de cosas que hay que cambiar, pero sobre todo de buscar a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Creo que tú eres el Salvador de mi vida, de mi alma. Por favor, perdóname porque he vivido en pecado. He vivido en práctica de pecado y no sabía que tú eras mi Salvador y que tú habías muerto en aquella cruz por mis pecados. Pero hoy lo creo y quiero apartarme de todo aquello y quiero que tú seas mi Dios, mi único Señor, mi único Salvador. Te pido anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Haz esta oración, pero hazla de corazón y con fe, convencido de que tú has vivido una vida de pecado ajena a la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Tú te vas a dar de cuenta que tu vida empieza a dar un giro totalmente diferente. Bueno, mis amados, ahora quiero hacer una pequeña oración por todos ustedes. Para que el Espíritu de Dios los guíe a la verdad y ustedes puedan ser libres. Amén. Padre, te doy gracias, amado Dios, por este momento maravilloso que tú me has permitido compartir con mis amados hermanos en la fe, Señor. Yo te pido que en tu gracia y misericordia tú los guíes a ellos, Señor, a encontrar la verdad por medio del Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor. Ayúdalos a entender, Señor amado, que necesitamos un Salvador para poder seguir adelante, porque sin tu ayuda, sin tu protección y sin tu bendición, nosotros, Señor, no vamos a poder llegar a ninguna parte. Ayúdalos a entender lo que hasta hoy no han entendido. Guárdalos de todo lo que el enemigo trae para ellos. Que la bendición tuya, amado Dios, descanse sobre sus vidas, sus hogares y toda su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.